Muy bien. Pasamos a modo listo, son las 10:30. Más o menos apuntando el tiempo que me les he robado 2 horas días que las debo. Les escrito en el retiro. O en el full day, no sé, vamos a planearlo con su mancho. Hay que irle poniendo fecha también a eso. Por ejemplo, Sí, creo que tiene que ser al final, quizás un sábado para que no chocar con las demás cosas. Ir buscando destino, buscar logística, ¿no? Y nos va a llevar, qué va a traer, qué vamos a comer, es importante. No hay que hacer terminar. Tomo mucha agua. Ya, hoy día vamos a hacer nuestro último tejido conjuntivo especial. Lo hemos dejado para el final porque es el más tranca de todos, que es el tejido óseo. De hecho, no es tan tranca como aprenderse el nombre de todos los huesos con sus características peculiares, ¿no? Cuando hacen anatomía del óseo es muy complejo a veces, ¿no? Porque al final no se va a acordar nada de eso. Salvo que sean los hematólogos, ¿no? O los cirujanos. En cambio, la histología, lamentablemente, sí se la tienen que acordar, así sean pediatras, traumatólogos, cirujanos. Pero afortunadamente es una sola clase. Así que lo haremos hoy día en tejido óseo. Recordarles que la próxima semana es el examen parcial. Cuando la próxima clase, o sea, el retorno de las Olimpiadas, tenemos nuestro primer examen parcial de histología, que es un examen fácil, la verdad. No sé, a veces hago 40, hago 30, depende de mi estado de ánimo. Depende de cómo van las Olimpiadas. Si podemos hacer un bonus track. No lo sé. A veces. A veces. Eso. A veces para dividir. Si ganamos las Olimpiadas. A veces para dibujar. Todo lo que ha estado en los slides o en las prácticas, todo es posible que pueda entrar en el examen. En la plantilla de práctica. Así que prepárese para esa fecha tan importante, donde el profe disfruta de ver o de verificar qué bonito han aprendido sus alumnos. ¿Cuándo es el examen para darle algo para tomar? El día martes, no, perdón, el día martes, no, el día lunes, 20, post Olimpiadas, 28. una semana de Olimpiadas. El martes 28 a las, el lunes 28 a las 10:30, hora de brunch, ¿no? Esa va a ser nuestro examen. Muy bien. El práctico de Usualmente es igual, digo, salimos de una y entramos a la otra. El práctico es el mismo día. Usualmente es inmediato al teórico, que es el práctico. Suele ser así. El teórico demora 20 minutos, un minuto de pregunta, 30 minutos máximo, y de ahí viene el práctico. Puede ser de varias formas, puede ser acá en el salón, les ponen imágenes, ustedes escriben. Por ejemplo, es una forma. O les pueden decir, epitelio simple plano y se lo dibujan. Depende, ¿no? O sea, muy bien. Hablemos entonces del tejido conjuntivo óseo. Ya dijimos, es el último tejido conjuntivo especial, como tal, que veremos porque nos falta hacer hematopoyético y sangre, que lo vemos al final. Tiene varias funciones. Las funciones están acá. Por ejemplo, la de arriba es el casco amarillo. Porque, ¿qué hace un casco? Protege. ¿Qué protege? En este caso el cerebro, ¿no es cierto? De hecho, los huesos protegen lo más noble. O sea, lo más fino que tenemos, lo más calificado que tenemos, lo protege el tejido óseo. Por ejemplo, protege al encéfalo. Todo el encéfalo y la médula espinal están protegidas por una estructura ósea brillantemente creada, ¿no? Anatómica, aerodinámica, no sé. Es perfecta y está muy bien estructurada. Otra estructura noble es el corazón, que está protegido por un peto de hueso y una estructura de esqueleto óseo que es los arcos costales, ¿no? Que protegen además a los pulmones, protegen además al hígado. O sea, tórax, donde está pulmones y corazón e hígado, están protegidos por un esqueleto óseo. Está protegido. La pelvis protege la vejiga, en el caso del hombre, el recto. La pelvis protege el útero, las trompas, los ovarios, en el caso de la mujer.
también es una estructura ósea, sólida, ¿no? Entonces, los órganos más nobles están protegidos por tejido óseo. ¿Pero para qué más nos sirve? ¿Eso de acá qué es? Es la estructura de un edificio, ¿no es cierto? El tejido óseo nos da estructura. De hecho, somos humanoides porque el hueso lo define de esa forma: cabeza, tronco y extremidades, ¿no? Como lo hemos visto desde el colegio. Y es así porque los huesos definen esa estructura. ¿Qué es esto? Sí, pues en el hueso se almacenan cosas, se conservan cosas. ¿Qué cosas? Principalmente calcio. O sea, el hueso es nuestra reserva, su almacén más importante de calcio. Y finalmente, el otro dibujo que está ahí abajo, es porque el hueso alberga, ¿no?, en su interior al tejido que da origen a las células de la sangre, ¿no?, que se llama tejido hematopoyético, que es otro tejido conjuntivo especializado, como veremos para algunos autores, ¿no? Hematopoyético. ¿Qué tipos de hueso hay? ¿Cuáles son las variedades del hueso? Y son varios tipos de hueso. De hecho, el hueso puede ser un hueso inmaduro. El hueso inmaduro lo encontramos, por ejemplo, en los fenómenos de osificación de un feto, el hueso que no ha madurado. Pero también encontramos hueso inmaduro cuando nos rompemos un hueso y el hueso empieza a recuperarse, ¿no?, cuando se recupera uno de una fractura ósea. Ese hueso también histológicamente es un hueso inmaduro. Luego tenemos ese hueso inmaduro, su hueso también de tipo no laminar. Ahora, el hueso del adulto, el hueso ya estructurado, es un hueso esponjoso o un hueso compacto u osteonal. Son los dos tipos de hueso. Aquí, por ejemplo, tenemos un corte de un hueso X. Y acá se ven los dos tipos de hueso del adulto, o sea, estos dos finales. Este hueso que rodea, que forma la pared, ¿no?, es un hueso compacto u osteonal. Y en el centro tenemos un hueso que es como una maraña, como un enramado. Ese es el hueso trabecular, ¿no?, o esponjoso. En este tejido hay células, como en todos los tejidos. Son realmente 4 tipos celulares que vamos a encontrar en el tejido óseo. La primera es la célula osteoprogenitora. La célula osteoprogenitora es una célula que proviene de ese mesénquima embrionario y que se reserva en ciertas regiones del hueso por si es necesario que ella haga mitosis y genere a la siguiente célula, que es el osteoblasto. El osteoblasto es una célula hija de la osteoprogenitora que tiene una actividad, es una célula ósea inmadura, ¿no es cierto?, y que tiene la posibilidad de generar matriz ósea. Y luego esa matriz se mineraliza. Y cuando se mineraliza, esa célula queda capturada en una especie de laguna y madura y se convierte en un osteocito. El osteocito es la célula que se encarga de mantener esa matriz activa, dinámica. Hasta aquí la ruta de la osteoprogenitora. Es decir, la osteoprogenitora viene al osteoblasto, del osteoblasto viene al osteocito y ahí queda. Pero hay una cuarta célula que proviene de otra línea, que es del sistema mononuclear fagocítico. Es otra línea de evolución de las células primitivas. Esa célula se llama osteoclasto. Osteoclasto. La cuarta célula del hueso. Y el osteoclasto es una célula canibaliza, que canibaliza el hueso, se lo come, ¿no? Y al comérselo o reabsorberlo, como se llama, reabsorción ósea, al reabsorberlo, liberan a la sangre calcio. Entonces, esta célula es una célula que está ahí expectante y cuando llega la orden se activa y reabsorbe el hueso para liberar calcio. También puede activarse cuando termina la maduración o la reconstrucción de una fractura y el hueso tiene que volver a la forma original. Un hueso que ha sido fracturado tiene una forma rara al comienzo, como un callo, un chichón. Pero cuando pasan muchos años ese hueso vuelve a su forma normal. ¿Quién desapareció el chichón? Lo reabsorbe el osteoclasto, o sea, también modela hueso, ¿no? Entonces ahí tenemos un corte del hueso y vemos las ubicaciones más o menos de las células, de cada una de las células. Miren, el osteoclasto suele pasearse en el borde o en el límite entre el hueso compacto y el hueso esponjoso. Ahí está el osteoclasto. La célula osteoprogenitora casi siempre está junto a las células jóvenes.
Solo que miren, esta es indiferenciada, ¿no? Por eso es una malagua. En cambio, esta de acá ya más o menos tiene una forma más diferenciada, ¿no? Adulta. Y siempre está hacia la parte más externa, casi cerca al tejido que mueve algún hueso que se llama periósteo. Así como hay un pericóndrio, se corre en el cartílago, acá hay un periósteo. Y en el periósteo, en la cara interna del periósteo, ahí están las células osteoprogenitoras. Y bueno, y los osteocitos, que son las células maduras, tienen la forma del osteocito, están capturados dentro de unas lagunitas del hueso compacto. ¿No? En el hueso compacto hay osteocitos. Vamos a ver ahorita unas imágenes sobre cómo se ubica el osteocito. Entonces ya sabemos las 4 células. 3 que provienen del mesénquima embrionario y una que proviene de la línea mononuclear fagocítica, que es el osteoclasto. Aquí tenemos una microfotografía electrónica de un osteoblasto. Si nos damos cuenta, ¿qué llama la atención del osteoblasto? Es un pedazo de su núcleo y citoplasma. ¿Le llama algo la atención o nada? ¿Ah? Huecos. ¿Esos? Sí. Bueno, pero eso es más abundante en el citoplasma. Eso es lo más abundante. ¿Qué es eso? Miren. Acá se ve bien. ¿Qué es eso? Esto de acá es retículo endoplasmático rugoso. Es abundante. Y cuando yo veo una célula que tiene abundante retículo endoplasmático rugoso, ¿qué puedo creer de esa célula? Que sintetiza proteínas, ¿no? ¿Y esas proteínas que sintetiza son para ella? No. Porque si fueran para ella serían ribosomas libres, ¿no? Son moléculas que van a empaquetarse, van a procesarse en Golgi y van a excitarse. ¿A dónde? A la matriz. ¿Por qué? Porque el osteoblasto es una célula metabólicamente muy activa porque es la responsable de producir la matriz ósea, la matriz orgánica del hueso. Cuando este osteoblasto madura y ha producido abundante matriz, se convierte en esta otra célula. Si se dan cuenta, miren esa célula, a diferencia de la anterior, miren la cantidad de retículo endoplasmático, un poquito. Es una célula, miren el núcleo. Cuando hay harta cromatina condensada, uno entiende que es una célula poco activa metabólicamente, ¿no? Porque tiene toda su cromatina dormida, ¿no? Este es un osteocito que ha sido capturado en una laguna de matriz y su responsabilidad es mantener esa matriz alrededor. Aquí es otra imagen que muestra hueso compacto, la laguna y el osteocito metido ahí en esa laguna de hueso compacto. Ahora, si ese osteocito yo lo saco de acá y lo veo fuera, de hecho esta es una foto de cultivo, esta es la microfotografía electrónica de barrido de un osteocito, me doy cuenta que no es una célula fusiforme o globulosa aislada, sino que tiene una gran cantidad de proyecciones de su citoplasma, ¿no? Porque esas proyecciones son estas ramificaciones que viajan dentro de esa matriz, como un montón de antenitas, que de hecho, si encuentran otro osteocito acá, las proyecciones de este se van a juntar con las proyecciones de este, van a darse la manito, porque están comunicadas con la red de células, ¿no? Este es el osteoclasto. El osteoclasto es una célula, como todas las células que vienen del sistema mononuclear fagocítico, son células grandes, como unas malaguas grandotas, ¿no? Como los macrófagos. De hecho, yo les conté que cuando un macrófago no podía comerse algo, se juntaba con otros y hacía una célula gigante multiplicada. Ya miren, acá está el núcleo. Este es el núcleo. Y la célula es todo esto de acá. Hasta acá. Todo esto. Y esta de acá es la parte de por fuera de la célula. Y esto es el hueso. Eso negro es hueso. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta célula acá? Esta célula le han ordenado, en este caso, que reabsorba hueso. Entonces ha ido, se ha pegado al hueso compacto, se ha sellado como una especie de ventosa,
sellado los bordes, como cuando se pega una pata de burro a la roca, una lapa a la roca. ¿Han visto las lapas, no es cierto, del mar? Lapas arrebosadas, ¿han comido? ¿Alucina comido? Hay que hacer un día un poco queremos hacer. Ya, entonces, así como una lapa se pega a la matriz ósea, es como una lapa pegada a la roca, así. Y libera sustancias químicas que tienen en sus lisosomas, que son sustancias líticas, es decir, que deshacen las cosas, o sea, como chorrear ácido. ¿Y qué es lo que hace? Pues licúa al hueso compacto, de tal forma que libera el calcio de esa manera para que sea absorbido por la sangre. Y se pone ese sello, esa ventosa, para que esos líquidos, esas sustancias líticas, esas enzimas, no se chorreen a los costados y maten otras células. Miren, este es hueso joven, no laminar. Aquí lo que tenemos es un montón de osteoblastos, que son estos de acá, que están produciendo matriz. La matriz es la morada. Se parece mucho al cartílago llanino, la matriz. ¿Por qué? Porque es previa, es como una osificación endocondral. Es un molde cartilaginoso para que luego se mineralice. Esta imagen es bonita. Y alrededor yo puedo llegar a ver algunas células como estas de acá. Miren esta célula grande. Y miren, esas células que son osteoclastos. Y miren esta palidez acá de la matriz. Estaba blanca, ¿no? Que esta de acá. ¿Por qué? Porque ahí están los ácidos, ¿no? Las sustancias que están líticas, que están chorreando ese osteoclasto para reabsorber ese pedazo de hueso en esa generación de nuevo hueso, ¿no? Acá se ve más claro todavía. Muchos osteocitos capturados en la matriz, es un hueso joven, pero miren este osteoclastazo acá, núcleo, y miren acá la laguna esta de sustancias líticas para reabsorber este hueso de acá, ¿no? Está ahí la ventosa y empieza a reabsorber el hueso. Otra vez lo mismo acá, con las flechas azules están los osteoclastos, con las flechas blancas son los osteocitos que están empezando a quedarse capturados en las lagunas después de que cuando eran osteoblastos produjeron esa matriz. Miren la diferencia del osteoclasto, es bien grande, ¿no? Y acá tenemos nosotros un esquema en el que yo veo hueso compacto de verde y un osteoclasto que se ha sellado en los bordes. Obviamente acá se ve en 2D, pero acuérdense que ese sello es en todo el borde, como si fuera una lapa pegada a la roca, igualito. Y en esta zona, donde hay una especie de pliegues de la membrana, como microvellosidades en esta zona, se liberan sustancias líticas, enzimas lisosomales. ¿Para qué? Para reabsorber hueso y dejar que el calcio quede solito. El mismo osteoclasto captura el calcio a través de unos canales y los libera hacia la sangre, ¿no? Para elevar los niveles de sangre, de calcio en la sangre. El calcio en sangre se mantiene siempre en un estándar de 9 miligramos por decilitro. No es una normocalcemia. O sea, la calcemia normal es 9 miligramos por decilitro más o menos. Cuando estoy por debajo de 9, eso se llama hipocalcemia. Y cuando estoy por encima de 9, se llama hipercalcemia. Póngase a pensar. El calcio se requiere, por ejemplo, para que se mueva el músculo. Sin calcio no hay movimiento muscular. ¿Qué músculo no puede dejar de moverse nunca? El corazón. Entonces pónganse a pensar lo que pasaría si no tengo calcio. No se mueve el corazón. ¿Y qué pasaría si tengo mucho calcio? Pasa todo lo contrario. Entonces el calcio es indispensable. Por eso es que si yo no como calcio, por ejemplo, se me ocurre ser no comedor de calcio, pues no como queso, no tomo leche, no como carne, entonces son los compuestos que tienen más calcio, y no tomo suplementos de calcio, entonces probablemente mis niveles de calcio bajen y yo tenga problemas de hipocalcemia, ¿no? Entonces en ese momento mis huesos empiezan a liberar, hay una orden que da una hormona que se llama paratormona, que dice, oye, me están comunicando que no hay calcio. Perfecto, se libera paratormona, va corriendo la hormona al osteoclasto y dice, oye, libera calcio. Y el osteoclasto se vuelve caníbal y empieza a comerse el hueso para liberar calcio a la sangre y mantener la calcemia. Pero eso tampoco está bueno. Lo bueno es que comamos calcio para que se pueda almacenar calcio en el hueso. Si dejamos de comer calcio, los huesos se licúan y se ponen frágiles, ¿no? Aparece osteopenia, osteoporosis, ¿no? Cuando no tengo adecuados niveles al respecto. Muy bien. El hueso, ya dijimos, hemos visto entonces el primer elemento, las células, ¿no? Osteoclasto, osteoblasto, osteocito,
y osteoprogenitora. Veamos el segundo componente, que es componente matriz. Como todas las sustancias, todos los tejidos tienen células y matriz. Pero el hueso tiene una peculiaridad. Su matriz es una matriz sólida. Sólida. ¿Y por qué es sólida? Porque es una matriz mineralizada. Esa mineralización es porque existe un componente inorgánico importante, una sal, ¿no? Que se ha cristalizado en el hueso y la ha hecho sólido. ¿Cómo es esa proporción? La proporción es 50% de la matriz es orgánica y el 50% es inorgánico. Lo orgánico le da al hueso la flexibilidad, la elasticidad que requiere el órgano. Y sí, de hecho, lo requiere. Porque un hueso, aunque no lo crean, es ciertamente flexible. Uno puede pasar una llanta y no se, por encima de un brazo y no se fractura, no se quiebra. Cede hasta cierto punto. ¿Y eso es por qué? Por el componente orgánico. Pero no tanto. Si yo le paso a la llanta de un tráiler, probablemente el hueso sí se quiebre, ¿no? Y se quiebra por el componente inorgánico. ¿Qué pasaría si el hueso, por qué 50-50? ¿Qué pasaría si el hueso fuese más orgánico? 60 o 70. Sería como la rama de un árbol, dura, pero ¿no? Flexible. Y no queremos eso, no queremos andar así, no es la idea. ¿Y qué pasaría si fuese más inorgánico? 60-70% inorgánico. El hueso sería como un plato de porcelana, duro, pero si yo golpeo, se crisa esa rama. Entonces, la combinación perfecta, orgánica e inorgánica, hace que el hueso sea flexible hasta donde debe ser y sólido hasta donde debe ser. ¿Qué es el componente orgánico? Que lo producen los osteoblastos. Producen colágeno, básicamente tipo 1. El colágeno tipo 1 es el colágeno del hueso. El 95% es colágeno 1, de esta matriz orgánica. Y también encontramos proteoglucanos, glucoproteínas, vitronectina, osteopontina, cialoproteína ósea, que son el componente orgánico amorfo, fundamental amorfo, ¿no? Y del componente inorgánico, calcio, pues. Calcio que se deposita una vez que el osteoblasto produce la matriz orgánica, esta captura cristales de calcio que se deposita como sales de fosfato de calcio, de carbonato de calcio. También hay sales de magnesio, sales de potasio y sales de sodio. A esto se le suele llamar hidroxiapatita, ¿no? Que son las sales de calcio, en general, que se depositan en el hueso. Pero sabemos nosotros que son fosfato de calcio, carbonato de calcio, sales de magnesio, de potasio y de sodio. Y así se ve el hueso esponjoso, ¿no? En esos huecos se ubica la médula ósea, que es el tejido hematopoyético. Y así se ve el hueso compacto. O sea, esto de acá es hueso trabecular o esponjoso y esta parte es el hueso compacto. Y ahora sí vamos a complicarnos la vida con el hueso compacto. En esta imagen además se ve este pellejito, que es tejido conjuntivo propiamente, denso, que se llama periósteo. Es una envoltura, un límite que tiene el tejido óseo, que lo reviste el tejido. Si yo tomo un pedacito de acá, voy a tomar un pedacito de acá, del hueso compacto, para analizarlo. Ese es el hueso compacto. Acá está el hueso compacto. Por fuera del hueso compacto, periósteo. Pero en este caso, además, por dentro, forrando las trabéculas, también hay tejido conjuntivo muy finito, delgadito, laxo. Eso se va a llamar endostio. Endostio. Entonces tengo periósteo y tengo por dentro endostio. Y luego tengo hueso compacto. El hueso compacto es un hueso que ha organizado la matriz en láminas. O sea, la matriz del hueso compacto son láminas, ¿no? Una lámina es así como una hoja bomba, una lámina. Y las láminas se organizan de 3 formas en el hueso compacto. 3 formas de organizar las láminas. Las primeras se llaman laminillas circunferenciales. La primera forma de organizar las láminas son laminillas circunferenciales. Y las laminillas circunferenciales son externas e internas. Y son estas. Estas de acá, que dan la vuelta a todo el círculo del hueso, son laminillas circunferenciales internas. Y estas de acá afuera, que dan la vuelta a todo el hueso por fuera, son laminillas circunferenciales externas. Entonces, primer sistema de laminillas circunferenciales internas y externas.
Segundo, son estas, que se llaman sistemas de Habermas. ¿Qué es un sistema de Habermas? Pues es una forma de matriz laminar circunferencial donde los círculos son acomodados de manera concéntrica, uno sobre el otro y sobre el otro y sobre el otro. Es una lámina, otra lámina, otra lámina, otra lámina, de manera concéntrica, rodeando un conducto. Ese conducto también se llama conducto de Habermas. El conducto de Habermas es un conducto que sigue el eje más largo del hueso, el eje longitudinal del hueso, y en cuyo interior uno puede encontrar arterias o venas, ¿no? En el conducto de Habermas, que es el centro de un sistema de Habermas. Entonces ya tengo las líneas circunferenciales internas y externas y sistemas de Habermas. Pero yo le dije que eran tres, falta uno. El tercero es este. Aquí, por ejemplo, aquí, más arribita, es entre Habermas y Habermas. Yo tengo dos círculos, siempre hay espacios. Es imposible que dos círculos calcen sin dejar cavidades, ¿no? Esas cavidades son intersticios. Se llaman sistemas intersticiales. Entonces tengo sistemas circunferenciales, laminillas internas y externas, sistemas de Habermas y sistemas intersticiales. Así se organiza el hueso compacto. La matriz del hueso compacto se organiza en láminas. Las láminas pueden ser sistemas circunferenciales internos y externos, sistemas de Habermas y sistemas intersticiales. El sistema de Habermas tiene unos conductos al centro que se llaman conductos de Habermas. Pero además, los conductos de Habermas se comunican entre ellos, que son estos. Miren, son conductos perpendiculares al eje del hueso, que comunican un conducto de Habermas con otro conducto de Habermas, y se llaman sistemas de, conductos de Wolfman. Conductos de Wolfman. Listo. Eso es todo. Ahí yo tengo una imagen de hueso compacto en el que estoy viendo mis osteocitos ubicados en las láminas y veo en sus lagunas y veo además cómo tienen canalículos entre las células que permiten que se unan esas proyecciones. ¿Se acuerdan que vieron al osteocito que tenía como una arañita y se tomen de la manito? Ahora miren, en esta imagen, mejor a mayor aumento. Arriba se ve periósteo, ¿no es cierto? Abajito, laminillas circunferenciales externas. Estas son laminillas circunferenciales externas. Este es un conducto de Habermas y alrededor hay un sistema de Habermas, ¿no? Acá hay otro conducto de Habermas y un sistema de Habermas. Aquí hay otro conducto de Habermas y otro sistema de Habermas. Aquí es un sistema intersticial, ¿no? Entre tres Habermas aparece el intersticial. Ahora, cuando la línea que separa un sistema de Habermas de otro sistema, ya sea de otro Habermas o de un intersticial o de un circunferencial, esa línea se llama línea de cemento. La línea de cemento es la frontera entre un sistema y otro, ¿no? Acá para que vean el conducto de Habermas, hay vaso sanguíneo adentro, y alrededor las laminillas circunferenciales, las laminillas concéntricas del sistema de Habermas. Y bien acá, ustedes las lagunitas donde se encuentran los osteocitos, ¿no? Cuando el hueso ya está calcificado, ya mineralizado, ya es osteocito, ya no hay osteoblasto ahí, ¿no? Lo mismo acá. Esto es periósteo, es un hueso joven, y esto es un tendón, ¿no? Porque los huesos los tendones se insertan en los huesos. Pero hay una pregunta que a veces hacen, y es, ¿de qué forma es que el periósteo se fija al hueso? Porque cuando uno hace traumatología y quiere recuperar un hueso, tiene que pelar el hueso, quitar el periósteo. Y el periósteo está muy amarrado al hueso. Pues se fija porque hay fibras de tejido conjuntivo del mismo periósteo que se meten al hueso compacto. Y esas fibras se llaman fibras de Sharp-Pay. Fibras de Sharp-Pay. Entonces, cuando yo pregunto cómo es que se fija el periósteo al hueso, una respuesta es por las fibras de Sharp-Pay. Y la segunda es por los vasos sanguíneos, porque una arteria viene por acá afuera y quiere meterse. Entonces, cuando la arteria se mete y entra a un conducto de Wolfman y luego se mete a un Haber, esa arteria metida también permite que se fije el periósteo al
hueso. Y listo. Eso es tejido óseo, así de simple, ¿no? Es una cirugía traumatológica y tiene su perro circulante. ¿Alguna pregunta con respecto a tejido óseo? Es complejo y al mismo tiempo simple. Lo complejo es el hueso compacto y la organización de la matriz mineralizada en sistemas. Pero si lo han captado, cuando lo lean no van a tener mayor problema. Si no hay preguntas, chicos, hasta aquí nos quedamos el día de hoy.